Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy la marca Tribit Stoneboard Flow acaba de lanzar este nuevo altavoz. Es un altavoz portátil y lo que más me gusta es de que tiene hasta 30 horas de música continua. En la descripción del video les dejaré el link de compra de este producto y vámonos con la revisión. Bueno amigos, en el interior únicamente trae su cable tipo C a tipo C, ya que el puerto de carga de este dispositivo tiene carga reversible, con lo cual podremos recargar tu teléfono desde este altavoz, y tiene un sistema de seguridad bastante acertado, que una vez que este dispositivo le queda el 50% de batería, desactiva la carga reversible para que no te quedes sin energía. Tiene su manual, que tiene algunas cuantas características que se las mencionaré ahorita conforme estamos revisando este producto. Y lo más interesante es que este producto aún cuenta con su aplicación para poder ecualizar a tu gusto. Aquí los vemos todos los ecualizadores precargados, y aquí tenemos ya uno que yo seleccioné a mi gusto, pero en un momento más lo vamos a ir revisando. Si a ustedes se les hace parecido algún otro altavoz, déjenmelo en los comentarios y les comento. Miren, por la parte de arriba se siente que es una lámina esta parte. Aquí podemos ver que trae la marca Tribit. Tiene un peso de 660 gramos, lo cual lo hace bastante robusto. Por la parte de abajo podemos observar que trae el símbolo de Tribit y dos gomas antiderrapantes para tenerlo en esta modalidad. Y por la parte de abajo también podemos observar que trae sus 4 patas antiderrapantes igual de goma para poderlo tener de esta manera. Y tiene algunas cuantas certificaciones por la parte de atrás. Dejen ver si se las puedo mostrar un poco más de cerca. Ahí se las muestro. Y también trae un radiador pasivo por este costado. Bueno amigos, aquí ya les muestro la tecla de ecualizador. Como pueden observar, aquí tengo ya la aplicación en el panel de ecualización. Se encuentra en el modo de sonido música por default. Si lo presionamos se pone en color blanco, y acaban de observar que cambió al modo extra bass, que es donde te va a tener los bajos más intensos. Y cuando el LED se pone en color azul, cambia a modo audiolibro, por lo cual las frecuencias medias estarán resaltadas, ya que lo que vas a escuchar la mayor parte es pura voz. De ahí lo desactivamos y se queda en modo música. Aquí podemos ver esta siguiente función, que es para conectar dos altavoces en modo estéreo. Tiene un rango de 50 Hz a 20 kHz y tiene una potencia de 25 watts. Es resistente al agua IPX67 y es completamente un altavoz muy robusto. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido, ya que Tribit, todos los que conocen esta marca sabemos que tiene un sonido excepcional y un bajo muy notable.